Bien, estamos de vuelta en Debate Abierto por Radio Nacional de Venezuela, la informativa. Les recordamos que pueden seguirnos por @debateabierto.be. Hoy estamos hablando de la guerra que inició Israel contra Irán y de toda la historia guerrerista de Israel desde que existe como Estado, ya hace casi 80 años. Y tenemos con nosotros al politólogo, magíster en comunicación política, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Estudios Políticos y Gobierno y Relaciones Internacionales, Luis Álvarez, para que nos hable sobre el tema y nos ilustre sobre esta situación. Adelante, Luis, los micrófonos son tuyos. Bueno, en primer lugar, saludar a la radioaudiencia de Radio Nacional de Venezuela, la informativa, y saludar a este extraordinario equipo de trabajo que lleva adelante este programa Debate Abierto, que es una trinchera para el debate, para que el pueblo se exprese. Y bueno, estoy aquí para compartir algunos puntos de vista en relación a la agresión del régimen sionista en contra del pueblo de Irán. Adelante, ¿qué opinas tú de esta situación, ¿no? Que donde Israel está agrediendo a Irán, pero que esto va a tener consecuencias en todo el mundo, en el mundo global, y nosotros en América Latina no vamos a escapar a esto? ¿Qué opinas? Sí, bueno, recordemos que el tema de Israel es un proyecto ya de larga data a partir de la creación del Estado sionista por parte de las Naciones Unidas al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Yo diría que este es un país sin Frankenstein, cuya propuesta fundamental fue de los británicos a través de aquella famosa fórmula Balfour. Uh-huh. De manera que desde allí comienza todo un proceso de agresión en contra del pueblo palestino, una política expansionista que consiste en el despojo progresivo del territorio, el exterminio masivo y sistemático de la población palestina y bueno, la entronización allí dentro del Medio Oriente de un enclave al servicio del imperialismo estadounidense, de las grandes corporaciones que dominan la economía mundial, porque hay que señalar también que quienes financiaron el poblamiento de lo que hoy conocemos como Israel es el grupo de los Rothschild, que ya sabemos que históricamente han estado involucrados en todo tipo de proyectos que van en contra de los pueblos, en contra de sobre todo del pueblo palestino, y que hemos en la actualidad llegado a la monstruosidad de que estamos siendo testigos, lamentablemente, de un genocidio sin que los organismos internacionales competentes para pronunciarse al respecto lo hagan. Yo sostengo que estamos asistiendo al colapso del derecho internacional público. El derecho internacional público está muy maltrecho, como lo expresaba el profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Fermín Toro Jiménez, un extraordinario internacionalista, el primer canciller de la Revolución Bolivariana en la Organización de las Naciones Unidas, y él sostenía con argumentos muy contundentes que no existe derecho internacional público porque el imperialismo estadounidense, sus aliados de la Unión Europea y su enclave en el Medio Oriente, que es Israel, tienen como objetivo fundamental la caotización del derecho internacional público a nivel internacional para imponer sus proyectos de expansión, de dominación. De hecho, ellos no hablan de derecho internacional público, sino que ellos hablan de un mundo basado en reglas. Correcto. Las reglas que impone el occidente colectivo al resto de la humanidad. Y tenemos que denunciar desde aquí la brutal agresión que el régimen sionista de este engendro, porque yo no tengo otro calificativo
cómo definir este señor Benjamín Netanyahu y a su séquito. Son unos engendros de la humanidad, de la especie humana, porque verdaderamente este es un señor que tiene un desprecio pocas veces visto por la vida en cuanto al genocidio que está ejecutando contra la población palestina en la Franja de Gaza y en Cisjordania, y además ahora se suma la agresión brutal en contra del pueblo de Irán. Este señor, este engendro de la humanidad, este monstruo, es tan despreciable que acaba de dar unas declaraciones que contó con el repudio de la propia población israelí, cuando él se refería a que sí, que el pueblo de Israel estaba sufriendo las consecuencias de la agresión del régimen, que como él lo define, de la teocracia del ayatollah Khomeini. Y entonces él decía sí, que están sufriendo algunos ciudadanos de Israel y que todos están sufriendo, y él también, su familia está sufriendo, porque su hijo ha tenido que suspender la fecha de su boda por segunda día consecutivo. Ajá. Oye, tamaño y respeto a su propia población, que como producto de las políticas bélicas, guerreristas, enloquecidas, demenciales del gobierno de Israel, bueno, ahora ellos están probando el mismo jarabe, ¿no?, del que ellos le han dado a los palestinos, a los compañeros del Líbano, a los sirios, ¿sabes? Entonces estamos en presencia de un régimen criminal, un régimen que es un merecedor. Supera al hitleriano. Claro, es merecedor de los peores calificativos, y la humanidad, lamentablemente, la comunidad internacional, no existe un organismo internacional que se pronuncie con fuerza al respecto. Sin embargo, vemos cómo se ataca al régimen, al régimen o a gobiernos progresistas, diríamos, como el gobierno de Venezuela. El problema es Venezuela, el problema es Irán. Y yo les pregunto a quienes apoyan a Israel, díganme ustedes, en la historia, ¿a cuántos países, a cuántos pueblos ha invadido, ha agredido el gobierno y el Estado iraní? ¿No? ¿A cuántos? ¿Vale? Entonces, por allí hay algunas manifestaciones. Yo no me quiero meter en el tema religioso, porque entiendo que ese es un tema bastante complejo, sí, y escabroso, ¿sabes? Pero yo veo por allí algunas declaraciones de alguna gente de esta, y yo me pregunto, bueno, ¿qué tipo de Dios es ese que promueve genocidio? ¿Qué tipo de Dios es ese que dice que tiene unas personas que son elegidas, que son los hijos de Dios, un pueblo, ¿sabes? Entonces, aquí yo creo que lo que sí se impone es que los pueblos, los gobiernos que en el mundo apostamos por la paz, por la dignidad de los pueblos, en contra de toda forma de opresión, porque estamos asistiendo a la ejecución de una agenda de expansión, de dominación. ¿Por qué? Porque el imperialismo está entrando en una fase de crisis, y ellos, la única manera, el único lenguaje, el único método que ellos entienden y aplican para detener esa crisis y además interrumpir el avance significativo de potencias emergentes como China, como Rusia, como Corea del Norte, ¿sabes?, como la misma Irán, es la destrucción, es la guerra, porque se les acaba el tiempo. Se les acaba el tiempo porque sabe que en el plano militar han sido superados desde el punto de vista tecnológico. Estados Unidos y los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN,
han sido incapaces, a pesar de que cuentan con ingentes recursos, no han sido capaces de diseñar, por ejemplo, los misiles hipersónicos, con los cuales solamente cuentan Rusia, China e Irán y Corea del Norte. De manera que alguien me decía por allí su preocupación en cuanto al tema del monto espectacular de los presupuestos de guerra de Estados Unidos y de la OTAN. Y alguien decía, un analista español que tiene un podcast, Fernando Moragón, expresaba que el presupuesto no era determinante. No era determinante. Lo determinante es el tema del desarrollo tecnológico. Y están en crisis porque los chinos, los rusos, los iraníes y los coreanos, Corea del Norte, con mucho menos recursos, han sido capaces de desarrollar estas armas sofisticadas que significan un quiebre histórico. Correcto. Y eso lo sabe el imperialismo, y por eso su apuro para ejecutar una agenda de guerra que ya tiene tiempo. Recordemos el tema de Irán. Después del derribamiento o del autoderribamiento de las Torres Gemelas, porque se ha demostrado hasta científicamente que fue un autoatentado del gobierno estadounidense, a partir de allí están ejecutando una agenda que sobre todo en el Medio Oriente contemplaba la destrucción y la invasión de 7 países, entre ellos Irak, entre ellos Siria, entre ellos Libia, Somalia, Sudán. El único país que no han podido invadir ha sido Irán. Ha sido Irán, ¿sabes? Entonces, de manera que yo lo que creo es que se impone, en verdad, se tiene que alguna voz promover una conferencia internacional de paz con países que tengan peso, por ejemplo, China, Rusia, la misma Turquía, que a pesar de que sabemos que este es un régimen que juega a 2 manos y que es un aliado de Israel en este conflicto, sin embargo podría jugar un papel importante allí. Pero estamos obligados, y esto sí, yo quiero ser enfático en esto, la comunidad internacional, los países donde hay un atisbo de sensatez y que son conscientes de la gravísima situación que vivimos, donde la supervivencia de la humanidad, como lo expresaba Fidel hace tiempo, en la Tierra está en vilo, ¿sabes? Tienen que promover una conferencia de paz para obligar a estos gobiernos criminales que están ejecutando estas agendas de guerra a sentarse en una mesa y a firmar, a comprometerse en verdad con una agenda de paz. Sí. Estamos hablando con el profesor Luis Álvarez. Les recordamos que estamos hablando, el tema es la guerra que inició Israel contra Irán y de toda la historia guerrerista de Israel desde que existe como Estado. Pero quiero advertirle a la gente que existe como Estado desde 1949. No tiene nada que ver. Yo invito a que ellas, como dice Luis, que no quiere meterse en el tema religioso, que no es el Israel de la Biblia. Quien quiera hablarte de este tema, lea bien la Biblia. La Biblia, ¿no?, da un fin a ese Estado de Israel en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así que estamos hablando de este Estado de Israel que no tiene nada que ver con ese Israel bíblico, sino que esta es una colonia europea enclavada en Palestina. Ustedes pueden participar en el programa por los teléfonos 0212-731-3413 y 0212-731-3716 y pueden, lo que se llama, preguntar a nuestro invitado, el profesor
Magíster Luis Álvarez. Entonces, tenemos una llamada al aire. ¿Quién llama de dónde, por favor? Aló, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, compañero Fernando, soy yo, Raúl López Chacao. Adelante, Raúl, ¿cómo está? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias a mi Señor Todopoderoso. Mire, de verdad que el tema que están tocando es muy importante, porque ahora después de tantos años y después uno a estas alturas es que uno se viene a dar cuenta, a conocer por qué esta gente no querían a Jesucristo. Y de ahí agarraron ese tema de la religión, que es la ciudad de Dios y aquello, para ellos tomar ese poder que han tomado, y entonces se aliaron al gobierno de los Estados Unidos, y entonces se convirtieron en el gobierno sionista para buscar la manera de tomar poder. Y entonces acabaron con el Líbano, acabaron con Palestina, acabaron con Yemen, Gaza y Siria, y entonces de ahí vemos qué es lo que pasa, que lamentablemente ellos no esperaban que se iba a conseguir con el león de Judá, que lamentablemente es verdad como dicen ustedes, hay que leer la Biblia, aprender de la Biblia, porque Dios nunca ha estado de acuerdo de que acaben con un pueblo, incluyendo niños, mujeres y ancianos, por el simple hecho de que no quiere desaparecerlo del mapa, porque lo que está prácticamente haciendo es un exterminio, tanto dos cosas, exterminio y genocidio. Muchísimas gracias, compañero. Gracias por tu mensaje. Y después, que tenemos otra llamada al aire. ¿Quién llama de dónde, por favor? Hola, amigo Fernando, Milton Sandoval, ¿cómo estás? Adelante, Milton. Hermano, yo así como el compañero profesor, yo opino también que se deben hacer más foros y debates con respecto a identificar bien qué es el sionismo. El sionismo para mí es una organización internacional, como la macromafia, que es más organizada y más fuerte, y con mejores herramientas capitalistas que cualquier fascismo de estos que se han creado. Incluso Hitler se queda corto, porque Hitler era un fascismo local, un nazismo alemán. No, el sionismo tenemos que saber que existe en todo Occidente. Ahora, el capitalismo existe en China, el capitalismo existe en la India, existe en Rusia, pero el sionismo tiene un patrón filosófico religioso. Porque ellos no es que el problema sea religioso, pero utilizan y manipulan a la religión, y tenemos el ejemplo evangélico, por ejemplo, de Bolsonaro. A Brasil lo dominaron por medio de ser Dios es el reino de Dios, una facción religiosa de los evangélicos. Entonces, hay que procurar que esa manipulación religiosa no se dé, y procurar que hayan más debates con respecto a eso del sionismo, porque tenemos que estar más claros con eso, hermano. Gracias y buenos días. Gracias, Milton, por tu intervención. Tu palabra, Luis, para los dos oyentes que acaban de llamar. Sí, bueno, indudablemente sí. Sabemos que ellos han utilizado un discurso religioso, como se autodefinen como el pueblo elegido por Dios. No sé quién le otorgó a esta gente un derecho divino para, desde el punto de vista de las creencias religiosas, autoproclamarse como los hijos de Dios, los únicos hijos de Dios. De hecho, en el caso de que ustedes mencionaban anteriormente de la piloto israelí que fue capturada en Irán, sí. Ahora que están argumentando que es mujer, que es madre, que es una madre amorosa, es porque lo que decíamos, esa sí es persona, porque ella es una hija de Dios, pero las madres palestinas son subhumanos, no son humanos, como no son hijas de Dios, bueno, se les puede masacrar, se les puede asesinar, se les puede torturar, ¿sabes? Eso es lo macabro de este planteamiento, basado en una retórica religiosa que ha perdido totalmente su credibilidad ante los pueblos del mundo, ¿sabes? Y yo quería leer dos extractos de un artículo del pensador ruso Alexander Dugin. Ajá.
que él caracteriza a esta gente, ellos saben que no pueden ganar una batalla justa. Por eso no luchan con justicia, se infiltran desde adentro, golpean desde la sombra y usan a sus agentes para agotar a las naciones hasta que su soberanía se derrumbe por puro agotamiento. Bloquean, destruyen, roban. Y esto no es nuevo. Occidente es un imperio que ejerce su dominio mediante la infiltración de los estados, no de la invasión, el asesinato en el lugar del diálogo, la fabricación del colapso por erosión interna de la víctima. Eso lo están haciendo en Irán. Hay que hacer una alerta en cuanto que está demostrado que el Mossad ha infiltrado el aparato de inteligencia de Irán. Y ayer se produjo la destitución del el jefe del aparato de inteligencia iraní y el nombramiento de un compañero que va a asumir las riendas. Esperemos que se corrijan estos errores, pues. Fíjate, una cosita que quiero antes de cerrar el programa, porque está para Raúl López Chacao y Milton, sí tenemos que hacer foros para desmontar la falsedad de que el judaísmo es la religión, que el sionismo y el judaísmo son lo mismo. No. En los Estados Unidos en estos momentos hay protestantes como Trump que son sionistas y no son judíos. Sí, ¿okay? Entonces, esto hay que tenerlo presente. Y a los amigos que nos están escuchando, que creen en Cristo, yo les voy a decir lo siguiente: agarren el libro de Mateo, la Biblia. Cuando Cristo dice, en ese momento, le dice al rabino, representante del judaísmo en ese momento, y sobre de esta iglesia no quedará piedra sobre piedra, y así fue, ¿verdad? Según ustedes, piedra sobre piedra, significa, cuando no queda piedra sobre piedra, que hasta ahí llegó Israel. Este Israel llegó hasta ahí. Esto hay que decirlo. Ese Israel no es este Israel. Este Israel está en Gaza desde 1947, que la ONU los colocó ahí como una base militar. Y ellos están haciendo todo lo posible para impedir que China siga surgiendo como potencia emergente, como dijo aquí nuestro amigo invitado. Nos queda un minuto para cerrar el programa de hoy, 21 de junio de 2025. No olviden seguirnos en nuestras cuentas, redes sociales, @debateabierto.be. Gracias al profesor Luis Álvarez por acompañarnos hoy en Debate Abierto, y también agradecemos a la audiencia que estuvo en sintonía, especialmente a quienes nos ayudaron a construir este programa con su participación. Raúl López de Chacao, Milton Sandoval, saludando también a Radio Ciudad Caribia y a todas las radios comunitarias que se unen a la transmisión de este programa. También a Radio Nacional de Venezuela y a todo su personal y al equipo de trabajo que hacen posible la transmisión de este programa los sábados. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Ifemar Jiménez, control de cabina y teléfono David Vega, locutor de guardia Juan Valera, equipo de producción Irene Medina, Charito Fernández, equipo de redes sociales Patricio Ulloa, Alejandro Yepe, Daniela Jiménez y Elena Medina, y Alba, que está por aquí. Hoy hizo el estreno Alba, esperamos verla aquí todos los sábados. Entonces, moderador y productor, quienes habla, Fernando Medina, certificado de producción nacional independiente, número 19.516. Nos despedimos repitiendo nuestra consigna de guerra. ¡Viva la Milicia Nacional Bolivariana! ¡Viva Venezuela! ¡Pa'lante! Y más nada. En RNB Informativa 91.1 FM, multiplataforma, la señal que recorre la patria. Debate Abierto. Debate Abierto. La plataforma para la consolidación del proceso sociopolítico y cultural que se vive en Venezuela.